Ella hizo la misma pregunta una y otra vez hasta que Caroline se cansó. ¿Qué pasó después? Aturdió a toda la sala. La sala estaba abarrotada. Una fila de cámaras se alineaban en la pared del fondo. Sus lentes apuntaban al podio donde Caroline Laver estaba de pie, preparada y segura. No era ajena a las multitudes difíciles, pero hoy se sentía diferente. El aire en la sala de reuniones de Washington, D.C. estaba cargado de anticipación y una tensión tácita zumbaba debajo de la superficie. Ajustó el micrófono. Buenas tardes a todos. Empecemos de inmediato. Las manos se levantaron por toda la sala. Los periodistas estaban hambrientos de un titular, ansiosos por hacer sus preguntas. Primero, Caroline señaló una cara familiar, una reportera de una importante cadena que preguntó sobre la última política de la administración sobre recortes de impuestos. Ella respondió con fluidez, dando el tipo de respuesta bien ensayada que viene con el trabajo. Luego, otra pregunta, un seguimiento sobre la reforma educativa. Caroline lo abordó sin dudarlo. Había hecho esto incontables veces antes. Mantente firme, controla el mensaje y navega por la prensa como una profesional experimentada. Pero fue entonces cuando sucedió. Una voz atravesó la sala, más aguda que el resto. Señora Levitt, hablemos del verdadero problema aquí. Era ella, la reportera liberal. Caroline lo sabía. Su tono siempre agresivo, siempre buscando llevar la conversación a la controversia. Estaba sentada cerca del frente, inclinada hacia adelante con una sonrisa, su bolígrafo golpeando rítmicamente contra su bloc de notas. Caroline mantuvo la compostura. Adelante. La reportera no perdió un segundo. ¿Cree que las políticas de la administración están diseñadas intencionalmente para reprimir a ciertas comunidades? Porque los datos sugieren. Caroline levantó una mano. He respondido esa pregunta antes. La administración se centra en políticas que benefician a todos los estadounidenses, independientemente de su origen. Si desea discutir los detalles del tema de hoy, con gusto continuaré. Algunos murmullos recorrieron la sala, pero la reportera no había terminado. Se inclinó más. Aunque en realidad no respondió la pregunta. Puede decir directamente sí. Respondí, Caroline interrumpió, su tono firme pero controlado. Miró a los otros periodistas, señalando que estaba lista para seguir adelante. Por un momento, la sala pareció calmarse, una breve pausa como si todo pudiera volver a la normalidad. Pero luego. Simplemente no veo por qué lo está evitando, la reportera presionó, su voz cortando el espacio. Es un simple sí o no. ¿Estas políticas están reprimiendo a los grupos marginados? La temperatura en la habitación cambió. Otros reporteros intercambiaron miradas. Algunos parecían intrigados, otros incómodos. A nadie le gustaba que una conferencia de prensa se convirtiera en un enfrentamiento, pero eso era exactamente lo que estaba pasando. Caroline exhaló lentamente. No estoy evadiendo nada. Me mantengo en el tema. Si tienes una pregunta relacionada con la discusión de hoy, con gusto responderé. Si no, seguiré adelante. Pero la reportera no se acobardó. Se inclinó aún más cerca del micrófono. ¿Así que eso es un no comentario? La energía en la sala se intensificó. El peso del momento se apoyaba en los hombros de todos. Estaba claro que esto ya no era solo una conferencia de prensa. Se estaba convirtiendo en un espectáculo. Un silencio cayó sobre la sala. Nadie habló, pero el silencio no estaba vacío. Estaba cargado, el tipo de silencio que no era pasivo, sino espera,
como una banda elástica estirada justo antes de romperse. Caroline ajustó su postura, colocando ambas manos en el podio. He respondido a tu pregunta. Voy a seguir adelante ahora. Señaló a otro periodista en la parte de atrás, pero antes de que pudiera hablar, la misma voz se abrió paso de nuevo. ¿Por qué es tan difícil para ti dar una respuesta directa? Un destello de irritación cruzó el rostro de Caroline. No mucho, solo un breve endurecimiento alrededor de los ojos, pero suficiente para que quienes prestaban atención no notaran. No era nueva en esto. Sabía que los periodistas tenían un trabajo que hacer, pero había una diferencia entre presionar para que se rindiera cuentas y convertir un evento en un escenario personal. Y ahora estaba claro cuál era. Unas cuantas cámaras pasaron de Caroline a la periodista, captando cada cambio en el lenguaje corporal, cada movimiento sutil que pudiera convertirse en un titular. Caroline inhaló por la nariz. No creo en perder el tiempo de nadie. Si tienes una nueva pregunta, la responderé. De lo contrario, me gustaría darles una oportunidad a otros. La periodista sonrió con sorna. Seguro. Nueva pregunta. ¿Por qué esta administración tiene tanto miedo a la transparencia? Algunos jadeos silenciosos. Algunos periodistas garabatearon furiosamente, sintiendo que el momento se estaba convirtiendo en algo más grande. Caroline parpadeó mesuradamente, la única señal de que el comentario había aterrizado. Su agarre en el podio se tensó por un segundo antes de soltarlo. Exhaló levemente. Sonrió, pero no con el tipo de sonrisa cálida y diplomática. Era un tipo diferente de sonrisa. Una que decía, veo exactamente lo que estás tratando de hacer. Tomó su tiempo antes de responder. ¿Transparencia? Eso es exactamente lo que representa esta administración. Pero lo que están haciendo no se trata de transparencia, se trata de teatralidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Los reporteros sonrieron, vacilaron un poco. Otro periodista, sentado más atrás, se aclaró la garganta. Caroline, si pudiera. Pero nuevamente, la misma voz interrumpió. Entonces, ¿estás descartando preocupaciones válidas como teatralidad? El pueblo estadounidense merece respuestas reales. Las cámaras captaron todo. La ligera inclinación de la cabeza de Caroline. La forma en que los otros periodistas se movieron en sus asientos. Algunos, claramente frustrados porque el evento había sido secuestrado. Un periodista veterano, alguien que había estado cubriendo política durante décadas, se inclinó hacia atrás y le murmuró a un colega. Esto no es periodismo. Esto es arte escénico. Pero a la reportera no le importó. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuanto más continuara con esto, más probabilidades había de que se volviera viral. Una confrontación como esta era oro para las redes sociales. Caroline también lo vio. Tenía una opción, participar y darle más combustible al momento o cerrarlo por completo. Suspiró finalmente, mirando hacia seguridad al costado de la habitación. No tuvo que decir nada. El cambio en su mirada fue suficiente. La habitación se tensó de nuevo. Todos sabían lo que eso significaba. Esto ya no era solo una discusión. Estaba a punto de intensificarse. El aire en la habitación se sentía más pesado ahora. Nadie hablaba. Pero la tensión era palpable. Lo suficientemente espesa como para mantener a todos en su lugar. Caroline podía verlo. La forma en que algunos de los periodistas evitaban el contacto visual, mientras que otros agarraban sus bolígrafos un poco más fuerte. No solo estaban mirando, estaban esperando.
La reportera, una mujer de unos 30 años con ojos penetrantes y una postura firme, no se movió. Todavía estaba inclinada hacia adelante. El bolígrafo apoyado en su libreta. Una sonrisa tranquila se dibujaba en la comisura de su boca. No estaba allí para hacer una pregunta. Estaba allí para hacer una observación. Caroline se enderezó. Lo diré una vez más. Si tiene una pregunta relevante, la responderé, pero no me quedaré aquí y participaré en discusiones de mala fe. La reportera se rió suavemente y sacudió la cabeza. ¿Mala fe? Caroline, estoy haciendo mi trabajo. ¿No es para eso que sirve la prensa libre? Caroline no pestañeó. La prensa libre se trata de responsabilizar a las personas. Lo que estás haciendo es tratar de convertir esto en un espectáculo. Algunos murmullos recorrieron la sala. Algunos periodistas se miraron rápidamente entre sí, sintiendo el cambio. El ir y venir ya no se trataba de políticas. Ahora era otra cosa. La reportera golpeó su bolígrafo una vez sobre la mesa. Así que, para que quede claro. Caroline sabía lo que venía antes de que lo dijera. ¿Te estás negando a responder porque no puedes o porque no quieres? Silencio. Algunos reporteros inhalaron profundamente, preparándose para lo que vendría después. Caroline exhaló, midiendo su respuesta. Me niego a jugar un juego. Esta conferencia de prensa no se trata de ti. La sonrisa en el rostro de la reportera parpadeó solo por un momento. Luego, se reclinó en su asiento, cruzando los brazos. Ajá. Claro. Porque esperar transparencia es un juego. Esta vez no fue solo un murmullo. Algunos periodistas susurraron entre sí. Otros miraron hacia Caroline, esperando ver cómo manejaría esto. Caroline había tratado con reporteros difíciles antes, pero esto era algo diferente. No se trataba de política. Se trataba de control. De quien podía dirigir la conversación. Caroline ajustó ligeramente el micrófono y dio un paso atrás del podio. Creo que terminamos aquí. Las palabras enviaron una onda expansiva a través de la habitación. Las cejas de la reportera se levantaron. Discúlpame. Caroline no se inmutó. Dejaste en claro que no estás interesada en una discusión real. Estás buscando un titular. Si quieres quedarte y escuchar el resto de la conferencia de prensa, eres bienvenida. Pero no responderé más de tus preguntas. La reportera soltó una risa silenciosa, sacudiendo la cabeza. Así que, silenciar a la prensa. Lo tengo. La mandíbula de Caroline se tensó. Sabía que eso vendría. Sabía exactamente cómo se daría vuelta esto en el segundo en que las cámaras se apagaran. Pero también sabía que no había forma de ganar con alguien así. Miró hacia seguridad. Una señal sutil. Sin palabras. Y entonces, todo cambió. La gente se movió en sus asientos. La energía en la sala pasó de una tensa anticipación a una confrontación total. Ya no era solo una discusión. Estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Una oleada de inquietud recorrió la sala. Los periodistas no solo estaban mirando. Ahora estaban grabando. Cada segundo. Cada movimiento. Esperando ver hasta dónde llegaría esto. El zumbido de los obturadores de las cámaras haciendo clic llenó el espacio, capturando el momento exacto. Caroline miró a seguridad. El reportero también lo notó.
Su sonrisa desapareció. ¿En serio estás haciendo esto? Su voz, ahora más baja, tenía la suficiente agudeza como para atravesar la habitación. Caroline no respondió. Un oficial uniformado, estacionado junto a la puerta, dio un paso lento hacia adelante. No necesitaba decir nada. El significado estaba claro. El reportero tenía dos opciones, desescalar o doblar la apuesta. Eligió la última. Esto es increíble, murmuró, sacudiendo la cabeza. Y luego, más fuerte, asegurándose de que las cámaras lo captaran. Tanto por la libertad de prensa, ¿eh? Caroline se quedó quieta. La libertad de prensa no significa secuestrar una conferencia de prensa. El reportero soltó una risa seca, mirando alrededor de la sala, como si invitara a los otros periodistas a estar de acuerdo con ella. Algunos se movieron incómodos. Unas cuantas notas garabateadas. Pero nadie habló. El oficial de seguridad dio otro paso. Por una fracción de segundo, la reportera dudó. Podía mantenerse firme, hacer que la sacaran físicamente. Eso sería un momento viral. O podía levantarse, salir por sus propios medios y controlar la narrativa de otra manera. Caroline observó cómo se desarrollaba la decisión detrás de los ojos de la reportera. Luego, lentamente, la mujer tomó su libreta de notas, se puso de pie y ajustó la correa de su bolso. Esto es una desgracia. Lo dijo en voz baja. Pero lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran. Luego, un último golpe antes de girarse hacia la salida. Puedes echarme, pero no puedes silenciar la verdad. Caroline no respondió. La puerta se cerró detrás del reportero. Y así se acabó. O al menos, debería haber sido así. El silencio que siguió fue espeso. Nadie estaba seguro de qué hacer a continuación. Las cámaras seguían grabando. Algunos periodistas bajaron la mirada, fingiendo garabatear notas. Otros solo miraron. Luego, desde el fondo de la sala, una voz. Caroline, ¿crees que esta fue la decisión correcta? Caroline giró la mirada hacia el periodista que había hablado. Creo que era necesario. Otra voz. ¿No crees que esto sea contraproducente? Sabía que lo sería. Sabía que cuando saliera de esta sala, Internet ya estaría inundado de clips. Ya podía ver los titulares. Caroline Mather despide a reportera por hacer preguntas difíciles. ¿Importaba? Se enderezó. Estamos aquí para tener discusiones, no para interrumpir. Si alguien más tiene preguntas reales, estaré feliz de responderlas. Un momento de vacilación. Luego, lentamente, una mano se levantó. La conferencia de prensa continuó. Pero la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. En cuestión de minutos, las imágenes se propagarían como un reguero de pólvora. Y para cuando Caroline dejara el podio, su nombre ya sería tendencia. Para cuando cruzó la puerta, su teléfono ya estaba vibrando. Los miembros del personal rondaban cerca del borde de la habitación, susurrando en voz baja, sus rostros tensos mientras miraban entre sus pantallas y la puerta por donde la reportera había salido minutos antes. No necesitaba revisar sus notificaciones para saber qué estaba sucediendo. El clip se estaba difundiendo rápido. Mientras caminaba por el pasillo hacia su oficina, uno de sus asistentes la alcanzó con el teléfono en la mano. Ya es tendencia. #silenciar.
La prensa estaba ganando impulso. Caroline exhaló por la nariz. Por supuesto que lo está. Su asistente dudó. Los principales medios están corriendo con esto. Algunos titulares son justos, solo informan lo que sucedió. Pero otros, se apagó mientras seguía desplazándose en su pantalla. Levitt cierra la prensa. Periodista escoltada por decir la verdad al poder. Caroline dejó de caminar. ¿Diciendo la verdad? Repitió, con una media risa, medio burla. No estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Asintió con la cabeza. No importa. Así no es como se está enmarcando. Sabía que esto pasaría. Desde el segundo en que miró a seguridad, el resto había sido casi predecible. Ahora, acorte la atención, elimine el contexto, ponga un titular dramático y deje que la máquina de la indignación haga el resto. Tan frustrante como era, no iba a entrar en pánico. Había estado en política el tiempo suficiente para saber que las narrativas podían cambiar. ¿Qué pasa con nuestra base? Abrió la puerta de su oficina, su asistente la siguió. Te respaldan. Los comentaristas conservadores lo llaman una victoria. Dicen que lo manejaste con profesionalismo. Los nombres habituales te defienden. Carolina sintió con la cabeza. ¿Y la Casa Blanca? Se están distanciando, pero aún no te están condenando. Esa última parte quedó en el aire. Caroline se apoyó en su escritorio con los brazos cruzados. No tuvo que preguntar a quién se refería. Su asistente volvió a desplazarse por su pantalla. Se está inclinando hacia ella. Ya hizo una entrevista en vivo. Lo llamó un momento escalofriante para la libertad de prensa. Levantó la vista. La están reservando en todos los programas importantes. Por supuesto que lo estaban. Caroline inclinó la cabeza hacia atrás, mirando el techo por un breve segundo, antes de apartarse del escritorio. Ella quería esto, murmuró. Y se lo dimos. Mordió su labio. Así que, ¿cuál es la jugada aquí? Caroline no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle de abajo. Los reporteros ya se estaban reuniendo afuera, esperando su próximo movimiento. Sabía que tenía dos opciones. Quedarse callada y dejar que el momento siguiera su curso. O adelantarse antes de que la narrativa se endureciera. Su mandíbula se tensó. La pelea no había terminado. En todo caso, solo estaba comenzando. El ruido afuera crecía. Los reporteros se aglomeraban en la acera, cámaras apuntando hacia la entrada, esperando una declaración. Adentro, Caroline todavía tenía las manos apoyadas en su escritorio mientras sus asistentes continuaban desplazándose por un flujo interminable de titulares. Están divididos, dijo finalmente uno de ellos. Algunos lo llaman justificado, diciendo que manejaste una interrupción poco profesional como cualquier secretaria de prensa debería. Otros, dudó, luego exhaló. Otros lo pintan como un ataque a la democracia. Caroline sonrió, sacudiendo la cabeza. ¿Ataque a la democracia? Repitió con incredulidad. ¿Por sacar a un reportero que se negó a seguir las reglas? Su asistente no respondió. Ambos sabían la verdad. Pero en el mundo de la indignación digital, la verdad no importaba. Un segundo asistente intervino, sosteniendo su teléfono. Acaba de publicar su declaración completa. Caroline respiró profundamente. Escuchémosla.
Su mirada recorrió la pantalla mientras leía en voz alta. Hoy me eliminaron de una conferencia de prensa por hacer mi trabajo. Por hacer preguntas difíciles. Esta administración afirma valorar la transparencia, pero cuando se enfrenta a un escrutinio real, silencia a la prensa. Esto debería alarmar a todos los estadounidenses que creen en la rendición de cuentas y la libertad de expresión. Caroline soltó una risa corta. Déjame adivinar. No se menciona cómo interrumpió todo el evento. Su asistente negó con la cabeza. No. Solo se hizo la víctima. Por supuesto que sí. La edición selectiva. Las publicaciones cuidadosamente enmarcadas. Las dramáticas afirmaciones de supresión. Caroline había visto este juego antes. Y ahora tenía una opción. Su primer instinto fue pasar a la ofensiva, convocar una conferencia de prensa, exponer exactamente lo que había sucedido y recordarle al público que sacar a un periodista disruptivo no era lo mismo que silenciar a la prensa. Pero sabía cómo se desarrollaría eso. En el momento en que se activara el ciclo, seguiría girando. Se volvió hacia la ventana. Afuera, una camioneta de noticias se detuvo. Otro reportero bajó con un micrófono en la mano. La cobertura no estaba disminuyendo. Golpeó sus dedos contra el escritorio. ¿Cuál es nuestra jugada más fuerte? Los asistentes intercambiaron miradas. El primero habló con cautela. Podemos publicar el metraje completo, sin editar, antes de que su versión gane demasiada atracción. Dejar que la gente vea por sí misma cuántas veces le advertiste antes de que interviniera seguridad. El segundo asistente asintió. Así no parecería un movimiento defensivo. Solo transparencia. Caroline lo consideró. Era un movimiento inteligente. Dejar que los hechos hablaran por sí mismos. Pero también sabía que los hechos, por sí solos, no ganaban batallas. La percepción sí. Sus ojos se posaron en su teléfono, donde las notificaciones seguían llegando. Ya podía predecirlo. Segmentos de noticias por cable. Paneles de discusión indignados. Artículos de opinión diseccionando su decisión. Una respiración larga. Una exhalación lenta. Luego, asintió. Suelten el metraje completo. Los asistentes se movieron de inmediato. Redactaron una declaración. Pusieron en cola el video. Caroline los observó trabajar. Pero su mente ya estaba 10 pasos por delante. El reportero quería un espectáculo. Lo que no había entendido era que Caroline no solo estaba reaccionando. Estaba preparando el escenario para lo que vendría después. Una hora después. El metraje completo, sin editar, se publicó. Sin ediciones llamativas. Sin comentarios dramáticos. Solo una publicación simple con el intercambio en bruto. El título era claro y directo. Mire usted mismo el intercambio completo entre Caroline Leavitt y el reportero en la conferencia de prensa de hoy. Caroline se recostó en su silla y observó los números subir. Miles de vistas en minutos. Los comentarios inundaban la publicación. Algunos furiosos. Otros solidarios. Su teléfono vibró. El contragolpe había comenzado. El mensaje llegó de un aliado cercano en los medios. Movimiento inteligente. Esto le quita el viento a sus velas. Pero Caroline sabía que no era tan simple. El giro ya estaba en movimiento.
La reportera misma había estado en múltiples cadenas contando la historia a su manera, pintándose como la víctima. Caroline hizo clic en una de las entrevistas. Ahí estaba, sentada en un estudio con poca luz, navegando con el ceño fruncido en indignación justa. Simplemente estaba haciendo mi trabajo, le decía al presentador. Haciendo preguntas difíciles, pero necesarias. Y en lugar de abordarlas, me eliminaron. Eso debería preocupar a todos, independientemente de la afiliación política. El presentador asintió solemnemente. ¿Te sentiste amenazada? Caroline puso los ojos en blanco. ¿Amenazada? El suspiro del reportero fue casi teatral. No físicamente, no. Pero profesionalmente, absolutamente. Este es un ataque al periodismo en sí mismo. La entrevista pasó a un panel de expertos, todos opinando sobre lo que realmente significaba este momento. Un precedente peligroso. Un ataque perturbador a la libertad de expresión. Ella solo estaba haciendo lo que se supone que deben hacer los periodistas. Caroline exhaló bruscamente y bloqueó la pantalla de su teléfono. Los hechos estaban ahí. Pero eso no significaba que la gente los aceptara. Un asistente se asomó a la oficina. ¿Vas a querer ver esto? La siguió hasta el pasillo, donde el personal se había reunido alrededor de un televisor sintonizado en una cadena conservadora. El presentador reproducía el clip completo, el que Caroline había publicado. Hacía pausas en momentos clave. Miren cómo interrumpe una y otra vez, dijo, sacudiendo la cabeza. Esto no es periodismo, esto es grandilocuencia. Los panelistas asintieron. Esto fue una trampa. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Insistió hasta que la sacaron y luego se hizo la víctima. El presentador se giró hacia la cámara. Esta es la realidad. Caroline Leavitt no hizo callar a la prensa. Cayó a una activista que se hacía pasar por periodista. Caroline se cruzó de brazos y observó cómo se desarrollaba la conversación. La división era clara. De un lado, las voces conservadoras la elogiaban por mantenerse firme. Del otro, los medios tradicionales la describían como una figura autoritaria que silenciaba la libertad de prensa. Alguien en la sala la miró. Esta va a ser una semana larga. Caroline asintió. Sí, pero al menos ahora la verdad está ahí. La pregunta era, ¿quién la creería? La historia se negó a morir. Por días, dominó los titulares, los programas de entrevistas y los debates en redes sociales. Los comentaristas políticos diseccionaron cada segundo del intercambio. Cada lado torció la narrativa para ajustarla a su agenda. Los memes inundaron Internet. Algunos se burlaban de la reportera. Otros retrataban a Caroline como una villana, silenciando la libertad de expresión. Pero en medio de todo el ruido, una cosa quedó clara. El país estaba dividido. Caroline nunca había esperado una victoria universal. Así no funcionaban estas batallas. Pero mientras estaba sentada en su oficina, viendo un clip del último panel de discusión, algo la llamó la atención. Un periodista veterano, alguien a quien realmente respetaba, se inclinó hacia adelante en su silla. Tenemos que ser honestos, dijo. Este no era un periodista buscando la verdad. Caroline sonrió levemente. Finalmente, alguien lo decía. Era alguien que buscaba un momento viral. Y lo consiguió. Los otros panelistas se movieron incómodos. No estaban acostumbrados a escuchar ese nivel de honestidad.
Hizo una pregunta, obtuvo una respuesta. No le gustó. Siguió presionando, no para aclarar, sino para generar conflicto. Y en el momento en que la sacaron, corrió directo a las cámaras alegando victimización. Hizo una pausa antes de concluir. Eso no es informar. Eso es activismo. El anfitrión frunció el ceño. Entonces, ¿estás diciendo que Caroline estaba justificada? El periodista se encogió de hombros. Estoy diciendo que debemos ser honestos sobre lo que se supone que es el periodismo. Estamos aquí para informar al público, no para fabricar indignación. Caroline exhaló lentamente. Finalmente, alguien lo decía. Pero sabía que el daño ya estaba hecho. Los titulares ya estaban escritos. Los clips ya habían sido editados. La gente que quería creer que estaba suprimiendo la libertad de expresión no iba a cambiar de opinión. Y la gente que la apoyaba ya estaba esperando la siguiente batalla política. Unos golpes suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Su asistente asomó la cabeza. ¿Tienes una solicitud de entrevista de...? No, dijo Caroline inmediatamente. La asistente parpadeó. Ni siquiera sabes de quién es. No me importa. Caroline se puso de pie. No voy a seguir jugando este juego. Los hechos están ahí. Que hagan con ellos lo que quieran. La asistente vaciló un instante y luego asintió. Lo entendía. Caroline agarró su teléfono, desplazándose por las interminables notificaciones. La tormenta pasaría. Siempre pasaba. Pero esto no se trataba solo de una conferencia de prensa. Era algo más grande. La forma en que operaban los medios. La forma en que se creaban las narrativas. La forma en que la verdad se estaba volviendo secundaria a los clics y la indignación. Su mirada se posó en su comunicado de prensa. Una última declaración. ¿Qué quieres que diga? Caroline pensó por un momento. Luego, sonrió. Solo 4 palabras. La asistente esperó. Caroline asintió. Miren el video completo. Porque al final del día, eso era todo lo que importaba. La verdad. Ya fuera que la gente quisiera verla, o no. La integridad de los medios es una cosa frágil. En una era donde los clics importan más que el contexto, la línea entre el periodismo y el activismo es más borrosa que nunca. La verdadera pregunta no es si Caroline tenía razón o no. Es si nosotros, como sociedad, valoramos la verdad lo suficiente como para reconocer cuando estamos siendo manipulados.